continuamos en su programa La Salud del Valle. Queremos darle la bienvenida a nuestro doctor Ricardo García, infectólogo. Doctor, bienvenido. Gracias, Orali. Doctor, ya es de costumbre que esté acompañándonos y brindando esta importante información acerca del COVID-19, y es que las cosas van avanzando, especialmente en nuestra área. Los números han empezado a subir vertiginosamente, ¿no? Sí, lamentablemente la epidemia va progresando y ya la tenemos a nivel local, y estamos viendo pues que los casos van aumentando día a día en forma significativa. Y doctor, ¿eso quiere decir que ya hemos llegado, digamos, al tope de esos números, o es que esto va a ir, digamos, va a seguir subiendo a medida que pasen los días? Lamentablemente la epidemia localmente recién está comenzando, ¿no? En algunas ciudades tipo Nueva York, donde digamos los casos se empezaron a ver antes que acá en Texas, se estima que el pico, ellos van a llegar a un pico en un periodo probablemente de 2 semanas aproximadamente. Yo pienso que el pico localmente probablemente vaya a demorar un poquito más, pero eso es muy variable, depende de cada región y depende de las medidas que se van implementando regionalmente para tratar de prevenir la transmisión de la enfermedad. Y exactamente, medidas que han ido cambiando, doctor, especialmente en nuestra localidad y también a nivel federal, y una de esas medidas es el uso de la mascarilla. Correcto. Conforme lo hemos discutido anteriormente, las medidas se van alterando conforme vamos aprendiendo más acerca de la enfermedad. Estamos conociendo un poco más cómo se comporta el virus. Hay un poco más de estudios y datos científicos que nos permiten ir modificando las medidas de prevención. Lo que se ha comprobado es que uno puede transmitir el virus incluso antes de tener síntomas. Se considera un periodo de 48 horas antes del primer síntoma donde uno pudiera empezar a ser contagioso. No se piensa que sea el principal mecanismo. Yo creo que la mayor parte de personas se va a contagiar de pacientes que ya tienen síntomas, pero sin embargo es un mecanismo que no es insignificante, y por lo tanto la CDC, basado en eso, está recomendando el uso de máscaras a la población en general, pero no es para que las tengan cuando están en casa, ¿no? Sino es para cuando vayan a salir a la calle, a lugares públicos, ¿no? Doctor, ¿esto tiene algo que ver con las cosas que hemos escuchado, como que ahora este virus también se puede transmitir, digamos, a respirar o hablar? Sí, correcto. No es necesario estar tosiendo, estornudando, ¿no? Es posible que al hablar normalmente uno pueda estar enviando estas pequeñas partículas virales ahí al aire, sobre todo a una distancia cercana, y personas alrededor pues, pueden adquirir el virus de esa manera. Nuevamente, no es el principal mecanismo de transmisión, pero es un mecanismo posible. Entonces, en circunstancias como estas, mejor tratar de bloquear todas las posibles vías de transmisión. El uso de mascarillas se recomendaba antes para personas que estaban atendiendo a una persona enferma, o para, se sigue, digamos, recomendando a lo que son las personas en lo que se relaciona a la salud, ¿no? El cuidado de la salud. Pero ahora esto ha cambiado. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué esta medida tan drástica, digamos? Sí, dos ideas al usar la mascarilla. Uno, protegerse a uno mismo, y otro, proteger a los que están alrededor de uno, ¿no? Protegerse a uno mismo porque, de acuerdo al uso consistente de mascarillas, pues podemos bloquear algunas de esas partículas de saliva a que nos afecten las vías respiratorias. Le estamos bloqueando el mecanismo. Y lo otro es bloquear la transmisión a otros, porque muchas veces no tenemos muchos síntomas o muy poquitos síntomas, pero todavía tenemos la capacidad de transmitir el virus. Entonces, al usar la mascarilla, pues estamos poniendo una barrera, y esas microgotas de saliva, esas partículas virales no están saliendo al ambiente. Entonces,
a veces tenemos la actitud, yo estoy fuerte, estoy saludable, estoy joven, asumo mis riesgos. Yo pienso que eso es un pensamiento un poco egoísta, porque está bien, él está asumiendo sus riesgos, pero la persona del costado tal vez no quiera asumir esos riesgos. Entonces tenemos que ser considerados con las personas que nos rodean. Entonces, una manera de protegerlos es con el uso de una mascarilla. Ahora, dos cosas que son importantes. La mascarilla no es un reemplazo para el distanciamiento social. El distanciamiento social sigue siendo la manera más importante de prevenir la transmisión del virus. Tampoco es un reemplazo para el lavado de manos frecuentemente. Esas recomendaciones siguen en pie y tienen la prioridad. Este es simplemente una ayuda a las otras medidas preventivas. Exacto, es una medida adicional, doctor, y como a nivel federal hay recomendaciones, a nivel local también en ciertas ciudades se obliga ahora el uso de estas mascarillas. ¿Cómo debemos tener ese cuidado con la mascarilla? ¿Cuánto tiempo la vamos a utilizar? ¿Qué tipo de mascarilla vamos a utilizar? Correcto. Esas son, digamos, muchas de las preguntas que tienen nuestras personas afuera. Esa es una pregunta muy importante. Las mascarillas de filtro N95, las que se usan en el ambiente hospitalario, se tienen que preservar para el ambiente hospitalario, para los trabajadores de salud, que son los que más exposición tienen. Si perdemos a nuestros trabajadores de salud, vamos a estar en serios problemas para poder combatir esta epidemia. Entonces esa es la prioridad. No queremos quitarle la capacidad a los hospitales de poder obtener estas mascarillas. Lo que está recomendando la CDC son básicamente mascarillas caseras que uno mismo puede hacer en casa. Incluso uno puede entrar a la página web de la CDC y ahí hay instrucciones detalladas de cómo uno puede hacer estas mascarillas usando distintos materiales que normalmente uno tiene en casa. ¿Debe lavar esta mascarilla uno, doctor? ¿Por cuánto tiempo la podemos utilizar? Sí, en general tienen que ser mascarillas reusables, no de uso único. Se recomienda, obviamente si es que están húmedas o si es que están visiblemente sucias, lavarlas o lavarlas cada cierto tiempo, de acuerdo a qué tan frecuentemente pues, uno la está usando, cada 2 o 3 días. Ponerlas en la lavadora y reusarlas, ¿no? Y reusarlas. ¿Algún detergente en particular debe tener no, los detergentes normales que normalmente usamos para cualquier otro tipo de ropa son adecuados para este tipo de mascarillas. Exactamente, doctor. Entonces podemos utilizar cualquier, digamos, tipo de material, ¿no?, que pueda proteger la área de la boca, de la nariz. Se puede, como usted menciona, cada 2 o 3 días lavar o antes si es necesario, ¿no? También. Claro, antes si es necesario, si está visiblemente sucia. Lo importante es ser consistentes en el uso de la mascarilla, ¿no? Una vez que salimos, tenerla todo el tiempo que estemos afuera, no estarla manipulando, ¿no? Y de esa manera también evitamos el riesgo de contaminarnos, ¿no? Y ya llegando a casa, pues ya la podemos retirar. Doctor, en cuanto a los síntomas, ¿ha habido algún cambio? Hemos visto también que es posible notar señales de que estamos contagiados si tenemos los ojos rojos o algunas otras cosas que se están diciendo. En cuanto a los síntomas, ¿qué cambios ha habido? Sí, son síntomas hasta cierto punto variados. Los síntomas predominantes, el más frecuente va a ser fiebre. En algunos estudios hasta el 99% de los pacientes con COVID tienen fiebres, ¿no? Síntomas muy frecuentes son tos, principalmente no productiva, y como hemos dicho, casos más severos, falta de aire. Conjuntivitis, ojos rojos, está descrito, se ven en algunos casos, no es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Algunos casos inician antes de tener cualquier síntoma respiratorio o cualquier proceso febril, inician con falta de la sensación del olfato, ¿no? Uno pierde la capacidad de percibir los olores y en algunos casos también pierde la capacidad de percibir sabores. Otros pacientes están reportando dolores musculares difusos, tipo muy parecido a lo que se ve con el influenza. Lo que es muy importante resaltar
son los síntomas de alarma, porque hemos dicho, la mayor parte de gente puede estar en casa, monitorear síntomas y simplemente hidratarse bien, alimentarse bien y control de temperaturas con el acetaminofén. Pero si es que uno desarrolla falta de aire, ese es un síntoma de alarma que indica que el paciente tiene que ir al hospital. Dolor de pecho es un síntoma de alarma. Si los labios se ponen azules, eso indica que el nivel de oxígeno ha bajado y el paciente tiene que acudir al hospital para asistencia inmediata. Y confusión, cambios en el estado mental, ese también es un síntoma que nos indica que el nivel de oxígeno ha bajado y nos está indicando que la infección está progresando a una fase ya más seria. Exactamente, doctor, porque esta semana estuve escuchando información de diferentes hospitales, ¿no? Y una de ellas que me preocupó es saber que una persona a lo mejor que puede llegar a un hospital con síntomas moderados, ese cuadro puede cambiar en cuestión de horas. Así es, así es. Uno puede estar relativamente estable en la mañana y en la tarde pues ya tener distrés respiratorio, ¿no? Y obviamente pues hay que estar muy atentos a estos síntomas de alarma que hemos mencionado. Es recomendable, doctor, y usted mencionó que la fiebre es uno de estos síntomas muy distintivos del COVID-19. ¿Es importante, digamos, tomarnos la temperatura 1 o 2 veces durante el día? Si uno está definitivamente sintomático, sí, sí es importante. Yo entiendo que ha habido un poco de escasez en termómetros. Espero que la mayor parte de nosotros tengamos, aunque sea un termómetro en casa, ¿no? Para poder documentar las temperaturas, pero a veces también son los escalofríos. Si no hay termómetro, normalmente las fiebres estas se acompañan de escalofríos, ¿no? Y eso también puede ser uno de los síntomas a monitorear, ¿no? Que nos va indicando que la temperatura va subiendo, ¿no? Doctor, los números han aumentado. ¿Cómo se sigue preparando, digamos, los hospitales de la localidad? Sí, no, los hospitales están preparando. En algunos hospitales localmente estamos teniendo reuniones diarias y vamos implementando medidas de acuerdo a cómo la epidemia va progresando. La mayor parte de hospitales pues ha dedicado zonas específicas, pisos específicos, o incluso otros hospitales han dedicado áreas fuera del hospital donde atender a los pacientes que ya tienen documentación de COVID. También se está tratando de implementar el uso de la telemedicina, donde el médico entra en contacto con la habitación del paciente a través de una cámara, más que todo para no solamente tratar de prevenir el contagio, sino para tratar de ahorrar el uso de mascarillas, de las batas de hospital, el uso de guantes, materiales tan necesarios y tan escasos al momento. Exactamente, pero como usted mencionó, hay ciertos síntomas que el paciente debe estar sumamente atento, ¿no, doctor? Porque eso sería una clara indicación de ir hasta una sala de urgencia, de emergencia, sobre todo de emergencia, y también avisar al hospital, al lugar donde vamos a ir a ser atendidos. Correcto, 100% de acuerdo. Doctor, pues, ¿algo más que quiera agregar en el día de hoy? Bueno, yo creo que mi principal recomendación es seguir atentos a las recomendaciones a nivel local. Tenemos que entender las principales maneras de evitar el contagio. Distanciamiento social, número 1, la más importante de todas. Número 2, lavado de manos o uso de sanitizers basados en contenido de alcohol, ¿no? De 60% o más. Y número 3, el uso de mascarillas caseras o incluso bandanas o chalinas para cubrirse la nariz y la cara si es que tenemos que salir a áreas públicas, ¿no? Exactamente, solamente salir si es algo esencial, y lo hemos dicho antes, lo más importante es permanecer en el hogar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Oral. Bueno, amigos, vamos a una pausa, regresamos en breve.